Hola, yo soy la abogada Carolina Ortúzar Díaz. Soy la abogada Tania Fernández Alanís. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo y en directo, pero a lo mejor puede que más tarde, si ustedes quieran compartir esta información tan importante que vamos a estar dando este día, que tiene que ver realmente con cómo podemos hacernos residentes permanentes. Y es una pregunta bien importante porque a pesar de que las leyes no han cambiado mucho, realmente tuvimos una reforma bastante fuerte en el 96 y también cambios importantes en el 2005. Pero lo que cambia son las regulaciones y las políticas de cómo los presidentes están aplicando e implementando las leyes de inmigración. Y como vemos tantos cambios, realmente es tan importante que podamos tener esta comunicación en todo momento y de todas formas, como ahora lo podemos hacer ahora de manera virtual, ¿correcto? Pero también nosotros en la oficina nos gusta tener contacto con la comunidad. Entonces 2 veces al mes damos consultas gratis a la comunidad y damos la información más vigente. Esta información es poder y esta información podría en el fondo resultar en que usted sea residente, que no hay una separación de las familias. Y la pregunta entonces hoy día es ¿cómo podemos hacernos residentes? Por ejemplo, si vamos a hacer una petición familiar y estamos hablando de un familiar que nos va a pedir, no todas las personas pueden hacer esa petición. Por ejemplo, ¿podría una tía pedirme a mí por hacerme residente? Sí, desafortunadamente ahorita, como están las regulaciones, una tía no es un familiar que puede pedir a una persona. Vamos a platicar un poquito de los familiares que sí pueden pedir a uno. Entonces, si eres un familiar cercano, ¿verdad? Eso viene siendo un esposo o esposa ciudadana, hijos de menores de edad de 21 años que no se han casado y también padres de ciudadanos. Esos son los familiares que pueden tener un familiar que los pida, que sea ciudadano, ¿verdad? Y eso es importante que si la persona es ciudadana puede crear un proceso más fácil porque se llaman peticiones de visa inmediata. Y eso en contraste con lo que tenemos con visas de preferencia. Entonces, en general, ¿cierto? Padres, hijos ciudadanos, esposos ciudadanos pueden hacer una petición familiar y también hermanos ciudadanos. Okay. Pero no todas las peticiones son iguales. También hay situaciones donde una persona que es residente permanente puede pedir a un familiar y ahí entramos también en una visa de preferencia. Entonces, dependiendo de la relación de la persona, eso va a definir cuánto tiempo se va a tomar. Exacto. Si estamos hablando de una petición inmediata como de un esposo ciudadano o de mi hijo mayor de 21 años pidiéndome a mí, o si yo soy ciudadano pidiendo a mis hijos menores de 21 años, entonces son peticiones inmediatas que vamos a entrar en un proceso más rápido para la residencia y podríamos incluso aplicar no solamente la petición familiar, sino que también incluye un proceso de residencia aquí en Estados Unidos. Ok, muy bien. Las otras preferencias, las otras peticiones son de preferencia y toman bastante tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando entonces de si yo soy residente permanente, ¿puedo pedir a mi esposo y a mis hijos? Sí. Puedo pedirlos y contar que mis hijos tengan menos de 21 solteros, ¿verdad? Solteros, sí. Entonces también si tengo a una hermana o un hermano ciudadano, me pueden pedir. Si yo soy residente, ¿podría pedir a mis padres? No puedo, porque tengo que ser ciudadano. Sí. Entonces, si yo, volviendo al ejemplo, soy de México, ¿verdad? Y tengo mi hermana que es ciudadana, ¿me podría pedir mi hermana? Sí, la petición se puede hacer, pero por el momento lo que estamos viendo que las peticiones entre hermanos y hermanas de cualquier país están tomando mucho tiempo. Pero los de México hemos visto que están viendo las peticiones del 97. Exactamente, estamos hablando casi de 20 años de espera. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena someter esa petición familiar en favor de mi hermano, de mi hermana, que están en Sudamérica, en Centroamérica, si va a tomar casi 20 años de espera? Yo pienso que sí, pero es decisión de la familia, ¿verdad? Y de ustedes. Pero lo que pasa es cuando metes esa petición, ya llegas en una fila de espera. Entonces las personas que pusieron las peticiones en el 97 ya han podido hacer algo, pero si no lo hubieran hecho, no se hubiera podido hacer nada. Exacto, si no empezamos en algún momento no podemos llegar a ese momento. Hay algo importante que como estrategia podría ser un buen elemento que considerar. Uno de los proyectos de reforma inmigratoria que estuvo a punto de pasar en el 2013, ¿cierto? Daba una
otorgar un proceso de legalización para las personas que estaban indocumentadas, tal vez acelerar los procesos que están tan dilatados en materia de peticiones familiares. Pero hay algo importante, ese proyecto de ley eliminaba completamente las peticiones de hermanos. Entonces se llama una categoría de cuarta preferencia, y si se elimina esa petición ya no voy a poder tener esa posibilidad. Entonces si hay una reforma migratoria que probablemente va a haber en los próximos años, esperemos, ¿verdad? Sabemos que ya eso es parte de una línea de pensamiento que va a eliminar las peticiones de hermanos a hermanas. Entonces sería importante meter esa petición por si pasa eso. Exactamente. Por los cambios de ley, si tenemos ya una petición en el sistema, podría también prevenir que nos veamos afectadas por un cambio de ley, como por ejemplo lo que se llama la 245I. Ok. Entonces la 245I es un artículo de la ley que se eliminó en abril 30 del 2001. Y esa ley permitía que yo pudiese arreglar mi residencia sin salir de Estados Unidos pagando una multa de $1,000. Entonces, si yo sometí una petición, por ejemplo, en favor de mi hermana en el 1996, ¿puedo aplicar la residencia ahorita? Y soy de México. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que entran así y tienen esa petición, luego pueden usar esa petición si dijiste que entraron legalmente. Supongamos que entraron ilegalmente. Ok, si entraron ilegalmente, entonces necesitarían una petición nueva, ¿verdad? Y usar esa petición y pagar la multa de $1,000 y podrían hacerse residentes. Claro, entonces una petición, a pesar de que tomó tanto tiempo, estamos hablando de 1996 o 1997, la persona ya podría ser residente, pero además esa persona se va a ver beneficiada por esta ley 245I. Exactamente. Y va a poder someter su solicitud de residencia en Estados Unidos sin salir pagando la multa. Pero si no tuviéramos esa petición, y yo tengo una petición, por ejemplo, de mi hermana de 1995, del 2005, que no tengo ese beneficio, y cuando hay una visa disponible voy a tener que salir del país para poder arreglar mi residencia. Oh, eso es muy importante. Entonces no podrías hacer el procedimiento aquí en los Estados Unidos, sino la entrevista sería en su país de origen. Exactamente. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, si hay una petición familiar de un hermano, que es una categoría de preferencia que hay mucho tiempo de espera, o si hubiese diferentes, si tenemos un esposo ciudadano, entonces ese proceso de ciudadano va a ser mucho más rápido. Y de hecho, si yo puedo probar que entré legalmente a Estados Unidos, este proceso solamente va a durar un año. Al año ya podría tener una entrevista y tener mi tarjeta de residencia. Ok, entonces ¿afecta mucho cómo la persona entró a los Estados Unidos? Va a afectar radicalmente, porque si yo no tengo esa prueba de entrada legal, no puedo arreglar en Estados Unidos, no puedo someter mi solicitud en Estados Unidos, y voy a tener que salir a mi país de origen, Centroamérica, México, donde quiera que soy, para poder ir a buscar mi visa. Y poder entrar como residente a Estados Unidos. ¿Cómo cuánto tiempo se está tomando si yo soy, por ejemplo, de México, la entrevista en México? Bueno, todo depende. Vamos a mirar que México, de hecho, está en Ciudad Juárez, son donde se llevan las entrevistas. Y si yo voy con todo mi proceso listo, ¿verdad?, voy a tener solamente que esperar 2 semanas en México. Ahora, antes de salir de Estados Unidos tenemos que revisar nuestro caso y poder revisar si vamos a necesitar algún perdón. Okay. Los perdones en general se van a necesitar si yo he estado más de un año indocumentada en Estados Unidos y luego salgo a mi cita, entonces voy a necesitar un perdón para poder perdonar mi presencia ilegal. Y ese perdón se llama perdón provisional. Y para poder ganar ese perdón, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Es muy importante, para poder calificar para este perdón, tienes que tener un familiar, ¿verdad?, residente o ciudadano, que sea tu esposo o esposa o papás que sean residentes o ciudadanos. Entonces, y no solo tener esa familia, sino que comprobar que tus familiares van a sufrir extremadamente si tú no puedes regresar al país. ¿Y cómo se enseña ese sufrimiento? Son varios elementos. Elementos médicos, mi familiar, ¿verdad? Todo el análisis financiero de la familia, dependemos uno del otro, a lo mejor tenemos deudas, estamos pagando nuestra casa, si tenemos hijos menores de edad, entonces hay una necesidad como padres de estar juntos para poder seguir sustentando esa casa, ese hogar, y eso requiere prueba y tenemos un trabajo dedicado, y para eso estamos realmente dando esa información, porque
es importante que ustedes puedan confiar en que su abogado esté haciendo ese trabajo de manera dedicada, porque un proceso de perdón provisional está demorando casi más de un año, es bastante tiempo. Entonces, pero una vez que se aprueba el perdón provisional, ¿todavía tengo que salir a mi cita afuera de Estados Unidos? Sí, entonces por eso es muy importante. Si usted tiene una petición familiar y sale a su entrevista sin tener ese perdón provisional, puede tener un castigo de 10 años. Eso significa que no puede entrar a los Estados Unidos por esos 10 años. Claro, exactamente. Entonces, a menos que yo tenga cierto ese familiar, que a lo mejor puedo usar para presentar un perdón, pero la idea es presentar ese perdón antes de ir a la cita para no tener una separación larga con mi familia. Además, recomendamos que revise su caso, es tan importante antes de salir de Estados Unidos, porque hay otros elementos que podrían entrar en juego si yo salgo de Estados Unidos. El cónsul podría revisar mi historia criminal, ¿verdad? Mi historia de entradas y salidas de Estados Unidos. Y si tengo tatuajes, ¿cómo me podría afectar? Es súper importante los tatuajes y cada vez que revisamos los casos de este tipo, investigamos la historia de la familia y también les preguntamos si tienen tatuajes. Y muchas veces se ponen como nerviosos, pero la razón es que hay varios tatuajes que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que son relacionados a las pandillas. Claro, entonces si por ejemplo tenemos lágrimas aquí cayendo por la cara, o el Houston, o el código de área, y lamentablemente hay pandillas o tatuajes relacionados no solamente con pandillas, con carteles mexicanos, Sí. con carteles o pandillas asiáticas. Están las pandillas de California. Sí. Hay un sinfín y lamentablemente esa situación podría afectar de una manera dramática. Cuando se niega una visa fuera de Estados Unidos porque la persona tiene un tatuaje relacionado con las pandillas, se va a negar porque la persona se considera un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Wow. ¿Y puedo pedir un perdón para eso? No hay un perdón para eso. Tengo que apelar la decisión del oficial y tengo que demostrar que yo no estoy involucrada con las pandillas y es bastante difícil hacer eso. Entonces realmente hay que tomar esa consideración seria. Sí. Hemos tenido clientes que han tenido, a lo mejor hacemos un análisis, ¿verdad? De tatuajes, para el que me sorprendió fue la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, Es una virgen, porque lamentablemente se usa por el cartel de Michoacán, ¿verdad? Como su signo, como algo que les pertenece. Y uno último que encontré es hecho en México. oh, cierto. Hay que tener ojo con esos Con tatuajes. cuidado. Entonces, por eso es súper importante que pidan una consulta con un abogado que pueda revisar el caso profundamente y ver qué es su historia y cómo puede ser afectado. Entonces, recordemos, no cualquier persona nos puede pedir para la residencia permanente, tiene que ser un familiar directo o un poquito más indirecto, esposos, padres, hijos, residentes y ciudadanos o hermanos ciudadanos. No puede ser la tía, tampoco podría ser un abuelo, pero si tenemos esta petición también vamos a tener que analizar si voy a poder arreglar aquí en Estados Unidos o voy a tener que salir de Estados Unidos. Pero si entra legalmente, ¿puedo arreglar aquí en Estados Unidos si me está pidiendo mi esposo ciudadano? Sí, si entraste legalmente, por ejemplo, con una visa, pero te quedaste más tiempo y tu última entrada a los Estados Unidos fue con la visa, puede ser que puedes arreglar tu estatus sin tener que salir a tu país. Exacto, y ese proceso entonces está durando aproximadamente un año con una entrevista. Y hay que hacer un esfuerzo por buscar esa historia, por buscar ese registro de la entrada legal. A veces la persona no tiene la prueba y esa preparación es importante para poder agilizar el proceso. Otra cosa importante en relación a las peticiones es que si yo entré indocumentada a Estados Unidos, a lo mejor habría otra excepción para prevenir que yo salga, como algo que se llama en inglés parole in place, o es un permiso para arreglar aquí en Estados Unidos que beneficia a los esposos y a los padres de personas que están en las Fuerzas Armadas o que son veteranos de guerra. Esto es súper importante porque si usted tiene un familiar, esposo, esposa o hijo que sea parte de las Fuerzas Armadas, eso puede perdonar el tiempo de estar aquí en los Estados Unidos ilegalmente y se hace la petición y es como si entró con visa. Exacto.
Entonces es un permiso, es un pequeño mini proceso que se hace antes de hacer la residencia. Recuerda que si usted tiene un hijo o esposo que está en las Fuerzas Armadas o que han sido o son veteranos de guerra, usted podría calificar para este beneficio y poder someter su solicitud de residencia aquí en Estados Unidos sin salir. Esa es una de las pocas excepciones que vemos, ¿verdad? Hay otras excepciones. Puede llamarnos, puede acercarse a las oficinas. Esta conexión que estamos haciendo, si a usted le parece interesante, la puede seguir compartiendo con sus amigos y familia. Para que ellos también tengan esta información. O si no, puede acercarse con nosotros y llamarnos para hacer una cita o para nuestros seminarios que damos con una consulta totalmente gratuita para poder revisar su caso, darle opciones y una recomendación honesta acerca de la posibilidad o no de lograr nuestro sueño de hacernos residentes permanentes. Exactamente. Puede llamarnos al 713-289-4546. Yo soy la abogada Carolina Ortúzar y estamos aquí en Monty Ramírez con la abogada Tania Fernández Alanís para ayudarlos. y nos vemos a la próxima. Gracias.